terrícolas están preparados para hacerme. Soy Robotron K1, organismo cibernético de alta generación, solo con tapitas y botella. ¿Qué esperan? Quédense para hacerme. Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique. Para hacer este robot necesitaremos estas 4 tapitas de los bidones de 6 litros de agua, más 6 tapitas comunes, más estas tapitas negras y estos cuellos de una botella de shampoo. También precisaremos una botella de 600 centímetros cúbicos de esta de Coca-Cola. Vamos a usar estos 2 recortes. Precisaremos esta tapa para hacer la cabeza del robot, que es de un desodorante. Vamos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar la botella de shampoo con algún cuchillo o sierra. Vamos a recortar los cuellos. De esto preciso 2 más 4 tapitas de esta de shampoo. Sé que de repente en algunos lugares no hay, pero puede ser una botella de shampoo similar. Bueno, acá ya los tengo. Vamos a hacer una perforación con un cautín. Este soporte de cautín también lo hice casero, está por acá arriba. Vamos a perforar su centro de esta manera. La tapita por los 2 lados. Para los que siguen mis manualidades saben que siempre lo hago de la misma manera. Ya casi. Bien. Ahora vamos a tomar la botella. Vamos a recortar a esta medida. También precisamos esta partecita. Hay una línea, o sea que resulta bastante fácil. Estas 2 partecitas vamos a unir más adelante. Así más o menos iría a quedar el cuerpo del robot. Vamos a tomar una pistola de silicona. En estos 2 puntos vamos a hacer un huequito. Vamos a cruzar una aguja por ahí. Primero vamos a pegar de esta manera. Bien, dejamos secar. Vamos a enhebrar con una aguja grande. Yo voy a usar un hilo de esto de pescar, tanza en algunos lugares llamado, que es bastante resistente. Le vamos a retirar esta partecita, que una de ellas la vamos a usar más adelante. Esta partecita acá ya tiene un hueco, o así o así, según como quieran. Primero por el verde, por el negro,
y estos dos amarillos. Así no tiene que quedar. Después volvemos por el otro y hacemos lo mismo. Vamos a enhebrar con un pedacito de plástico, un recorte del mismo plástico que sacamos de la botella, para hacer un tope. Después lo vamos a pegar un poco con silicona. Esta parte negra la vamos a pegar a la parte verde para hacer un mejor apoyo. Una vez enhebrado de esta manera, vamos a pegar toda la parte de abajo. Bueno, acá me dejó, le vamos a colocar un poco más por el tema del secado, no secó bien, le vamos a apretar, le vamos a dejar un rato. Ahora sí quedó bien pegado. Es lo que tiene la silicona, que tiene un tiempo de secado y no se puede hacer mucha fuerza. Bien, pasamos a la próxima parte. Ahora sí, llegó el momento de pegar toda la vuelta. También tenemos que dejar un tiempito de secado. Lo mantenemos un poco, le ponemos un poquito más la vuelta hasta que quede bien sellado. Bueno, le vamos a hacer un huequito de lado a lado, porque ahí van a pasar los brazos. Va a pasar la tanza de lado a lado. Bien. Vamos a enhebrar de la misma manera, por la parte negra o la tapa negra, por dos amarillos esta vez, y por el verde. Sin cortar el hilo, vamos a cruzar hacia el otro lado. Ahora al revés, verde, amarillo, amarillo. Por último el negro. Y ya tenemos el movimiento. Le vamos a colocar un tope de cada lado, de la misma manera que hicimos con los pies. Con un pedacito de plástico lo vamos a enhebrar y después lo vamos a pegar en la punta con un poco de silicona. Aseguramos de un lado y cinchamos del otro para que quede bien tirante. Una vez que hayamos trancado un lado, ahí sí podemos cortar y podemos pegar con silicona. Colocamos un poquito de silicona por acá para que la parte negra no se meta en la parte amarilla. De los dos lados hacemos lo mismo. Ay, sí, sí nos tiene que quedar. Bueno, pasamos a la parte de la cabeza. Justamente esto ya tiene
como una boquita, unos ojitos. Lo vamos a hacer con un cautín, un huequito de cada lado. Le vamos a pasar un tornillo, o sea que acá le vamos a hacer un huequito también. Cualquier tornillo que tengan, cualquier chiquitito, para que quede bien seguro esto. Y va a tener un movimiento hacia abajo, hacia arriba. Esta tapita lo voy a poder colocar por acá. Le voy a hacer un hueco. También le voy a pegar un poco de silicona para que quede más seguro. Bueno, ya colocada la cabeza, lo vamos a hacer con un destornillador. Vamos a apretar los tornillos. Y bueno, y así nos quedó. Bastante resistente este movimiento. Espero que les haya gustado. No se olviden compartir. Y si quieren, suscríbanse. Acá les dejo otro robot para que vean. Hasta la próxima.